Pero si es Andrés Manuel, cuéntanos qué tienes hoy para nosotros, Andrés Manuel. Porque la corrupción no solo es inmoral, es al mismo tiempo una fuente posible de financiamiento para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Digamos, a mí lo que me parece interesante de esa afirmación es lo siguiente, que me parece, no es interesante, me parece curioso de esa afirmación lo siguiente. Hace varios años, uno de los politólogos más reconocidos de la historia, fue un señor llamado Samuel Huntington. Samuel Huntington fue asesor en política exterior de varios gobiernos estadounidenses, pero tal vez es más conocido a nivel internacional porque él saca un trabajo a inicios de los años 2000, finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, donde él, en contradicción con lo que decía Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, Huntington decía que en realidad lo que se venía, más que ya un choque ideológico, era un choque cultural. Y él hablaba del choque de civilizaciones, de este enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Fue, digamos, bastante criticado en su momento, pero a lo que quiero llegar con respecto a lo de López Obrador es que él en algún momento sí expuso una idea muy parecida. Pues es muy parecida en el sentido que obviamente Huntington la expuso de una manera mucho más elaborada y mucho más inteligente. Lo que decía Huntington era que los países que se estaban desarrollando de alguna manera, digamos, en ese transcurso hacia el desarrollo y hacia su llegada al primer mundo, tenían que pasar por una fase como de corrupción, y como que esa corrupción en esa fase, digamos, predesarrollo, podría ser un motor para que el país se desarrollara. Entonces, pues como Huntington era un realista, él, por ejemplo, mira, pues, y de hecho se pueden ver como casos como por ejemplo los de Estados Unidos en el siglo XIX, inicios del siglo XX, era un país que estaba muy lleno de corrupción. No podría pensar, por ejemplo, en Corea, pues en Corea del Sur, donde, por ejemplo, los terratenientes tenían mucho poder antes de que iniciaran su proceso ya de industrialización y había mucha corrupción. Entonces, digamos que Huntington llega a esta conclusión de que los países, digamos, en su camino hacia el desarrollo, debían pasar por una etapa como de corrupción. Que es lo curioso ahí, que muy seguramente muchos de los que hoy aplauden lo que dijo López Obrador se estarían rasgando las vestiduras ante lo que dijo Samuel Huntington.